Las promesas del Señor mías son. El primer libro de Samuel, vamos a leer. Su capítulo 2, su verso 30. Dice: en el nombre del Señor Jesús, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Expresaba esta palabra que son dos cosas lo que el Señor habló, mencionó en este verso en cuanto a la casa de Elí. Elí llegó a tener un cierto problema que, según la palabra, nos enseña que la corrección que le dio a sus hijos era tan tolerante que no solamente afectó la vida de los hijos, sino que hasta la vida propia de Elí. Pero acá, hermanos, en el verso llegamos a ver de que la honra a Dios, dice que Él honra de muchas formas, maneras como Dios hace que el hombre tenga honra de Dios. Explicaba que los hebreos, al que recibe una honra, se le llama a alguien que tiene peso o alguien que es de valor para ellos. Los griegos, para ellos, mirar a alguien con honra era alguien, verlo con mucha estima, y su importancia para ellos era tan grande. Siempre los hebreos como los griegos, con culturas diferentes, pero cuando ellos veían a alguien honrado, era alguien que tenía peso en su congregación, por lo que alcanzaba era y se distinguía. Por ejemplo, si le menciono la vida de Aarón, dice que Aarón tenía un vestido que era para honra y hermosura. Su vestido indicaba la vida vivida de aquel hombre, su honra. ¿Por qué usaba ese vestido? Por eso le llamaban realmente un hombre de peso, de valor para ellos. Pero ahora quiero mostrarle la siguiente frase acá cuando dice: porque y los que me desprecian, dijo el Señor, serán tenidos en poco. Hubo unos personajes en la Biblia, hay muchos, pero miraremos algunos que, como dice acá el verso, menospreciaron a Dios. Pero ¿cómo es cuando alguien menosprecia a Dios? Menospreciar a alguien es desestimar la persona, tenerlo de muy poco valor. Pero cuando se habla de la desestimación, se habla de tener poco valor, o alguien que no se le da importancia, no se le da atención. Nosotros muchas veces llegamos a tener ciertas actitudes, ¿verdad? Como que no le damos valor, estima. Pero la congregación en la iglesia, porque en la iglesia, hermano, por ejemplo, si hablamos de los ancianos, ¿cuántos hombres de Dios? Como también mujeres que no se van a decir ancianas de la asamblea, pero
Por ejemplo, en Tito 2:3, Pablo escribió y dijo que las ancianas sean reverentes, y empieza a escribir, pero si se ha hablado de una vida de una anciana, quiere decir que su vida es una vida vivida en el Señor y que es digna de respeto, de honra también en la congregación. Pero hablar de un hombre de Dios como un anciano, ¿verdad? La palabra nos enseña de que, como mencionaba algo, ¿verdad? Como citando un himno, haciendo una oración, dando un evangelio, una enseñanza, pero a eso la Biblia lo llama que cuando ejercen el diaconado, ganan para sí un grado honroso en el Señor. Cuando alguien no sabe distinguir esto en las asambleas, que sí existe un grado, pero aquel lo ha ganado, lo han colocado, ese hombre realmente debería la congregación tenerlo en estima, en honor, dice la Biblia, por causa de su obra. Uno mira, hermano, no mirar un hombre de Dios en una asamblea que le hayan pasado los años, su edad, son dignos de honra, de estima, de respeto, de valor, pero cuando alguien menosprecia, ¿verdad?, o desprecia, lo desestima, lo tiene muy en poco. Tal vez uno más joven, una vez me quedaba pensando en la carta a Timoteo, ¿verdad? Porque oía a un joven enseñar como de unos 25 años, pero vamos a leer la carta al joven Timoteo, decía él, pero yo miraba que Pablo, cuando le escribió a Timoteo, dice que ya era un anciano, pero se lo había llevado de una edad muy joven. Pero ¿cuántos años tenía Timoteo? Sin duda no era de 25 años, tenía más años aquel varón, pero para él, la edad de aquel hombre de Dios, claro, para él era un joven, aunque era de 40 años, ¿verdad? Para él era un joven. Uno viene a ver las edades, pero no voy a llamarle yo a un viejo, ¿verdad?, trabajando en la asamblea local. Hay ancianos, pero hay ancianos de mayor edad. No llego yo y le digo, ¿qué tal vos, fulano? Porque yo anciano también con él, pero es mayor de edad y es digno de estima y de respeto. ¿Bien, hermano? Entonces, pero más sin embargo hay quienes tienen esa actitud y se llama falta de estima, de valor, cuando alguien dice, ¿qué tal estás vos? Solo porque también es un enseñador, predicador con él, pero hay grados, hermano. Y al mirar en la palabra del Señor llegamos a ver que cuando hablamos de esta palabra, dijo el Señor, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Tener en poco. Despreciar a alguien es tenerlo en poco. También Dios los va a tener muy en poco. Pero le voy a mostrar algunas frases. Por ejemplo, el Proverbios 13, su verso 13. Oiga cómo dice el Proverbios 13, su verso es 13. El que menosprecia, porque uno puede menospreciar algo, pero acá el que menosprecia a Dios, no valora quién es Dios para él, no estima lo que Dios ha hecho en él, realmente tiene en poco que Dios ha hecho en él, desprecia a Dios y lo va a tener en poco. Oiga el texto: el que menosprecia el precepto perecerá por él. El que menosprecia el precepto. Un precepto indicaba que un precepto es una orden que se da. Cuando se da una orden, se está dando un precepto, ordenando algo. Un precepto también se le puede llamar un mandato, se manda a hacer algo. Un mandato que se da. Pero a veces uno viene y quebranta. ¿Cuántas órdenes
o mandatos de Dios tenemos? Las órdenes de Él, las órdenes o el mandato de Él. Voy a pensar, por ejemplo, como Él dijo en Juan 3:16, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es una orden de Él, un mandato, algo que se le llama como un precepto de Él, pero a veces muy poco predicamos el Evangelio o nada en nuestro lugar. Es una orden de Él, ¿verdad? Es un precepto de Él, un mandato de Él, a que aquel que se ha convertido al Señor debe dar ese paso de obediencia para que sea sumergido en las aguas. Es una orden, un mandato de Él. Cristo lo llegó a entender o lo llegó a dar a conocer en Mateo 5, por ejemplo, el verso 15, cuando Él llega a Juan y le dice, deja, porque así conviene que cumplamos la orden o el mandato o el precepto de Dios, y le bautizó Juan. La orden de Dios no es que aquel esté cortado. Jeremías 15, por ejemplo, 19, si le habla de algo del que esté cortado de la comunión, si te arrepintieres, si te convirtieres, yo te restauraré. Pero tiene que haber algo, aquel que debe nacer en él, que no está bien como está, y dé ese paso para que venga la restauración. Pero, por ejemplo, en Hechos 3 dice que cuando viene una restauración, viene la restauración de muchas cosas en la vida, no solo la comunión en el Señor, muchas cosas. Pero el que menosprecia el precepto, el que menosprecia perece. Menospreciar realmente la orden, el mandato de Dios, bueno, dice, no, cuando, a ver cuándo, pero han habido algunos que realmente han llegado a querer hacerlo, pero cuando lo han querido hacer, como que se han topado. Yo miraba una frase en la palabra, ¿verdad? Y me impactaba ver, porque Dios dijo que Israel llegó al punto que ya no alcanzó purificación. Dios lo dejó y ellos llegaron a experimentar lo que fue la rebeldía a la orden y al mandato de Dios. Oigan, ¿no? Miren que la palabra muestra en el Salmo 107. Hay una palabra acá. Hay quienes llegan a experimentar cosas amargas, duras en la vida, pero muchas veces es por menospreciar a Dios. ¿Y saben? Oiga este texto, 107 de los Salmos 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso todo el trabajo de sus corazones cayeron y no quien los ayudase. Cuando la palabra dice y no hubo quien los ayudase, pudiera ser que alguien llegue, hermano, como dice acá en la palabra que llegamos a ver, que se experimente quebranto en la vida. Los quebrantos pudieran de muchas maneras, ¿verdad? Hay quebranto de salud, alguien que realmente se quebranta por algo, porque tiene que ver alguien por quien llora, alguien por quien realmente se enternece su vida. La Biblia nos enseña de este pueblo que llegó a andar en el desierto sin casa, sin comida, hambrientos, sedientos, sin tener dónde vivir, pero de pronto tenían casa, tenían terreno, tenían todo. Pero ahora, al mirar en la palabra del Señor, llegamos a ver que como que ya tenían aquello, tenían orden, tenían precepto de Dios. Nosotros no somos un pueblo que vivamos sin ley. Israel tenía la ley de Dios,
nosotros tenemos la ley de Cristo. Realmente la bendición de Dios en la vida, pero el verso nos hace ver de que uno se puede volver rebelde, ¿verdad? Rebelde a las palabras de Jehová, rebelde a las palabras de Jehová. Y uno no puede pensar, hermano, que cuando se habla de un mandato, ¿verdad? Le hablé de algunos, pero un mandato de él, el partimiento del pan, es una orden de él, un mandato de él. Realmente a que usted sea perseverante en Hechos 2, por ejemplo, 41, 42, de los que recibieron su palabra perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero todo aquel que ha recibido la palabra de Dios, no se le puede dar una orden a alguien que no haya recibido la palabra de Dios, que haya recibido a Cristo. Pero al mirar acá la rebeldía, uno viene y se la da a conocer al no servir a Dios como realmente Él es digno, hermano. Y llega el tiempo cuando el quebranto llega, y la palabra dice, y no los ayudase. Los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay quienes que llegan a quejarse mayor en su lecho, cuando están mayormente enfermos. Hay quienes dicen, a mí no me visitan, a mí me han olvidado, y reclaman. Pero muchas veces el menosprecio a Dios, el menosprecio a su palabra, se llama tener en poco, no darle valor alguno a lo que Dios ha hecho en la vida. Llega el tiempo que aquel experimenta el quebranto y él también es tenido en poco, como que no tiene valor, pero muchas veces es la compensación de Dios en la vida de aquel que lo practica fiel, hermano. Le voy a mostrar el segundo libro de Samuel 12. Yo miraba esta palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, porque hubiera algunos personajes que lo hicieron y que llegaron a experimentar. Mire el capítulo 12 y el verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Yo miraba acá la vida de este hombre llamado David, ¿verdad? Habían dos razones para que David debía morir por haber cometido este pecado. Los que cometían adulterio en Israel deberían ser apedreados. Así eran, la ley, debían morir. Yo me quedaba viendo y cuando le decía a usted que hay dos razones, entre ellos están Números 15, 30, 31, como también el 12, 5, uno puede, hermano, realmente debía morir, pero el hombre, hermano, el hombre no murió. Pero cuando a él le preguntaron, Natán, le dio una parábola, y cuando el hombre, David dijo, el hombre que hizo tal cosa debe pagar con 4 corderas, porque era la ley que si alguien robaba algo, pagaba con 4 corderas. A David, hermanos, su misma boca dio la sentencia porque se le murieron 4 hijos. El recién nacido Adonías, Absalón, se le murieron a David 4, tuvo que sacrificar para que aquel quedara en pie. Pero ¿sabe? Mirad aquí en el verso, David tuvo poco la palabra de Dios, cometió algo
realmente que le trajo no solo el perjuicio, la muerte de 4 hijos, sino aún él abrió una brecha y el pecado entró a su casa. Se le murieron 4 hijos a David, violaron a una su hija, violaron a su mujer. Bueno, el estrago. La Biblia, hermanos, si habláramos por ejemplo en el Éxodo 20, la ley del Señor era: no adulterarás, porque el adulterio realmente cuando se llega a consumar trae un perjuicio grave a la vida. No solamente el pecado, el daño que pueda causar a nuestra familia, sino que también las consecuencias que trae a la vida. Por ejemplo, pudiera mencionarle 2 versos, la primera Timoteo 3, 1, 2, 3, donde dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Cuando la Biblia dice irreprensible, la palabra griega para irreprensible quiere decir sin oreja, ¿verdad? Y hubo utensilios sin oreja, ¿cómo pudiéramos decir, llamarle? Que no tiene de dónde agarrarlo. Pero cuando ya hay defectos en la vida, un enseñador que diga, ¿verdad, hermano? Pero si es un enseñador, dice que enseña y dice que sea fiel, pero si es un infiel, si alguien que dice que persevere, exige perseverancia y no persevera, si alguien que exige firmeza y no ha sido firme, siempre le dirá de lo que habla y no lo hace. Entonces se le podría llamar que tiene orejas, hay de donde lo agarra y le dice: pero lo que usted dice y lo que usted ha hecho. Pero cuando la palabra dice marido de una sola mujer, la palabra griega se traduce a ella que haya sido un hombre de una sola mujer. Pídelo, hombre de una sola mujer. Quiere decir que si el hombre cae en un adulterio, pudiera ser que la comunión no se le niegue y pueda tener otros oficios en la obra, pero poderlo dejar como un responsable. Quiere decir que cuando uno entiende la palabra, realmente uno lo logra comprender. Bueno, uno llega a crecer el temor de Dios en la vida porque sabe. Pero aquel que menosprecia esa orden, el que menosprecia el precepto, el mismo precepto llega y le dice: lo sabías, se te ha indicado, se te ha enseñado. David ya no llegó a edificar la casa, no solo por una causa, habían varias razones, pero le dicen: tú no vas a edificar.
eres hombre de guerra, has derramado sangre, has hecho esto, no vas a edificar. Alguien o otro más lo va a hacer. Oiga, hermano, perdió David, perdió y llegó a ser afectado en gran manera. Le voy a mencionar a otro personaje. Oiga otro tema. Primer libro de Samuel también, capítulo 15, en el primer libro de Samuel. Son instrucciones que el Señor nos da a través de la palabra, porque Él dice, yo voy a honrar al que me honra, pero al que me menosprecia, yo también lo voy a tener en poco. No es meramente, a veces, la carga siempre la llevan los ancianos o los siervos de Cristo. Siempre hay algo que dices que los ancianos no me quieren, por eso no me topan ahí. Pero a veces los hombres de Dios que con ese conocimiento que Dios les ha dado, no pueden, ahí quedan. Nadie, ¿verdad?, nos mandaría a cometer un pecado. Sería usted y yo que menospreciamos el consejo, la orden, el mandato de Dios, de no hacerlo y lo ejecutamos. De esa manera, después ya no vamos a culpar a nadie, porque la orden de Dios realmente es tan clara. Primer libro de Samuel 15, el verso es 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo la idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. David llegó a desechar la palabra de Dios, pero ¿cómo miraría usted? ¿Ha leído bien la historia de David? ¿Ha leído bien la historia de David? De Saúl, perdón, Saúl le dice a Samuel, ve a Gilgal y espera ahí 7 días. Era la orden, 7 días. Pero al final de los 7 días como que se le vencía el plazo y el pueblo se le desertaba a Saúl y el ejército enemigo avanzaba. Bueno, no viene Samuel, no viene Samuel, no viene Samuel. Trae el sacrificio, lo voy a hacer yo. Si no, solo Samuel lo puede hacer. A veces es penoso usurpar lugares que no nos corresponden. Por eso en una asamblea, ¿verdad? A veces hay asambleas donde tienen un poquito, como le pudiera explicar, tal vez de orden, porque a veces por falta de reconocer, porque un anciano en una asamblea, los mayores lo llaman y reconocen, lo pagan, vamos a reconocer a fulano de tal como compañero en la obra. Y cuando no se hace eso, a veces habla uno, habla otro, y cuando hay un arreglo todos se quedan y se amontonan porque creen que todos son ancianos, ¿sí, no? Y cuando los ancianos, el pueblo o el más viejo reconoce a aquellos, los llama, y a ellos llamarán a quienes serán los colaboradores en la obra con ellos, ¿sí, no? Pero al mirar acá en la palabra del Señor, Saúl llegó a tomar el lugar de Samuel que no le correspondía tomarlo. Se le llama usurpar un lugar. Y a causa de ello, primer error de Saúl. El segundo fue, ve y destruye a Amalek. Pero él perdonó a Amalek y a otras personas. Bueno, Saúl falla en ese otro sentido. Lo tercero es, ¿se acuerda cuál fue lo tercero? Dice que él consultó a la divina deidad, hermano. Hay un texto que dice, por estos 3 pecados, Dios le quitó la vida a Saúl. Hay quienes que entre el pueblo del Señor, hermano, hay quienes que han llegado a consultar hasta divinos y se pone que los que consultan tienen algún pecado así, el Espíritu de Dios se aparta de ellos y empieza a ser atormentado por su pecado. Hay quienes son atormentados de esa manera y necesita
que aquel confiese lo que ha hecho para que pueda ser liberado de todos los males y ser liberado de todo aquello que arrastra en la vida. Pero viene a ver que Saúl menospreció, como dice la palabra, desechó la palabra de Dios. Como él tuvo en poco, Dios lo tuvo en poco también, hermanos. Mientras vivimos sobre la tierra, el Señor dice, bueno, yo voy a honrar a aquellos que me honran. Ayer expresábamos algunas formas cómo la honra de Dios llega a la vida, pero la otra frase es, pero los que me menosprecian, los que me desprecian, serán tenidos en poco. Y despreciar a Dios es menospreciar la orden, el mandato. Tener en poco lo que Él manda, se llega a experimentar que también Él lo va a tener en poco a uno también. Bueno, Saúl no llegó a ser el rey de Israel. Dios o Samuel le dijo, Jehová hubiera confirmado tu reino desde ahora y para siempre, pero de ahora Dios se ha buscado a otro mejor que tú. Pero ¿por qué? Por haber menospreciado la palabra, la orden, el mandato de Dios. ¿Cuántas órdenes, cuánto mandato, cuánto mandamiento se tiene presente en el corazón? ¿Sabe, entiende usted? Tratemos de practicarlo y de hacerlo para no perecer o ser tenido en poco también ante los ojos del Señor. Pero hermanos, mientras vivimos sobre la tierra, Él nos da pequeñas instrucciones que podrán ser de gran bendición en la vida mientras vivamos. Mientras Él nos tenga acá, gracias a Él por estas otras palabras que Él nos ha hecho ver, que las bendiga en cada corazón.